Buen día y buenos días para todos y para todas. Pues sí, es primera vez que estoy acá, entonces un poco nervioso, pero bueno, vamos a hacerle. La mesa redonda se llama Pueblos Tradicionales e Intervención Social. Entonces, lo que quiero contar y compartir con ustedes es básicamente un proceso de construcción de políticas públicas que se ha venido dando desde el movimiento social indígena, desde sus organizaciones de base, y que ha ido construyendo decretos ley, sentencias y finalmente políticas públicas en el gobierno nacional. Lo que quiero decir es que las garantías que en este momento los pueblos indígenas de Colombia tienen no es gracias a la voluntad de las élites colombianas, sino que es básicamente a la lucha y a la reivindicación de los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas, estos derechos que están consagrados actualmente en la Constitución Política, en las sentencias y en la legislación, no son gratis. Han corrido mucha sangre por debajo, muchas luchas, mucha movilización, mucha mira, mucha organización. Entonces, para empezar, me gustaría primero que todo discutir el tema de intervención social, porque aquí lo estamos viendo como desde un punto de vista multicultural, liberal, de análisis de los derechos indígenas, desde un análisis desde un punto de vista blando. A mí me gustaría que analizáramos eso desde un punto de vista contrahegemónico y un análisis del derecho, del análisis e interpretación del derecho fuerte. Es decir, que los pueblos indígenas no somos sujetos de políticas públicas, sino que somos sujetos de derecho, ¿sí? No somos objetos de políticas públicas, sino que somos sujetos de derecho, y como sujetos de derecho construimos cotidianamente y constantemente el derecho, y nosotros mismos nos los vamos ganando. Es decir, que la intervención del Estado aquí solamente se está viendo del Estado hacia los pueblos indígenas, y lo que quiero compartir con ustedes es que durante los últimos 20 años nosotros lo que hemos hecho es construir políticas públicas en el Estado colombiano, ¿sí? A base de movilización y de lucha de los pueblos indígenas. Por eso el título se llama De Gobierno a Gobierno, porque el gobierno colombiano ha aprendido y ha entendido que cada vez que se sienta con una mesa indígena, se están sentando dos autoridades públicas en el Estado colombiano. Y eso es lo que quiero compartirles a partir de una experiencia puntual que tiene que ver pues con el seminario, que es la constitución de cabildos urbanos en el Estado colombiano, y eso tiene que ver directamente con Leticia y con la frontera, porque uno de las organizaciones y cabildos que ha hecho parte de todo este proceso ha sido el Cabildo Urbano de Leticia Capul. Entonces, muy brevemente voy a comentarles esto. Sí se sabe que es un cabildo, ¿cierto? Sí. Bueno, más adelante vamos a exponer esto muy brevemente. Entonces, después de esta introducción, vamos a tocar muy rápidamente el foro permanente de las cuestiones indígenas, que para nosotros es fuente de derecho, ¿sí? Y fuente de interpretación, igual que las relatorías que hace las Naciones Unidas, para nosotros son fuente de derecho, y últimamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional también las está colocando en sus sentencias, y está empezando a ser parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, todas estas interpretaciones que vienen de los foros y de las relatorías para las cuestiones indígenas empieza a hacer también trámite en la cuestión jurídica. Unas muy breves consideraciones de interpretación jurídica sobre qué es ser indígena en la ciudad en términos jurídicos, y el proceso pues, que nosotros hemos llevado a lo largo de estos 5 años. Bueno, entonces, en 1997 se tocó el tema de pueblos indígenas urbanos en el foro permanente de las cuestiones indígenas, y básicamente emitió unas recomendaciones previas reuniones en Chile y en México, y básicamente le recomienda a los estados partícipes la elaboración de políticas culturalmente específicas en materia de atención de salud, vivienda, educación y empleo para los pueblos que viven en zonas urbanas. La necesidad de que las autoridades pertinentes comprendan las múltiples identidades de los pueblos indígenas dentro de las zonas urbanas y su relación continua con sus tierras y sus tradiciones. Aquí hay un punto muy importante, y es que esta recomendación le está dando una continuidad a los indígenas con su territorio, ¿sí? Es decir,
por más que ustedes estén en zonas urbanas, tienen una continuidad con su territorio, y esto lo vamos a ver más adelante. Los pueblos indígenas no deben considerarse divididos entre el medio urbano y el medio rural, nuevamente el capítulo anterior, sino más bien como pueblos con derecho a una identidad cultural común y en proceso de adaptación a circunstancias y entornos cambiantes. Concluye que la urbanización es un fenómeno que exige inmediata atención y que los estados tienen la obligación de asegurar que los pueblos indígenas no sean expulsados o sacados por la fuerza de sus territorios patrios, es decir, la prevención, así como tampoco objeto de discriminación una vez estén en zonas urbanas. Después de esto, vamos a muy brevemente qué es lo que pasa con los indígenas en contexto de ciudad en Colombia, qué ha pasado. Según el censo del DANE, en las ciudades existe alrededor de 1.392.000 indígenas. El DANE se hizo en 1995, pero pues son las cifras oficiales. Este DANE fue demandado y aún pues no tenemos los resultados del censo indígena que se hizo en 2011. Es decir, que el 21% de los indígenas en Colombia viven en áreas no rurales, que es una población, es casi un cuarto de la población de los indígenas de Colombia. Aquí hay unas posibles causas que ustedes pues como intelectuales pueden discutirlas o tener mayor complejidad sobre esto, pero hacia los años 40, 50 y 60 pues hubo una gran migración del campo a la ciudad en Colombia por cuestiones de la industrialización y por el comienzo también de la primera violencia, ¿no?, que se dio en Colombia. También en muchas ciudades, por esta urbanización, se empezó a comer territorios indígenas. Por ejemplo, el caso más evidente es el caso de Bogotá, sobre los territorios mixcas, pues en las zonas de Bosa y Suba, ¿no? Y otros, hay muchos pueblos indígenas que dentro de sus mismos patrones tienen una constante movilidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de los pueblos que vienen del Ecuador, que son comerciantes y que pues ellos transitan libremente pues por todo este territorio, y hace parte de su tradición el ser urbanos también. Y la otra característica también que podemos analizar es la búsqueda de oportunidades, la falta, o sea, ausencia total de DEX, derechos económicos, sociales y culturales, la búsqueda de bienes y servicios inexistentes o escasos en el territorio de origen. Y el último punto, que es el que más me parece importante y en los últimos 20 años se ha evidenciado más, que es lo que tiene que ver con las causas del éxodo que han tenido los indígenas por situaciones del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Y sobre esto hay una tesis muy importante, una jurisprudencia que es la jurisprudencia 025 del 2009, que este año estamos celebrando 10 años desde que se emitió esta sentencia, y unos autos de seguimiento, en especial el auto étnico, el auto 004, que también está cumpliendo 5 años, y en esos 5 años también ha tenido un desarrollo. Y recuerdo que también una compañera tuya, Germán, decía que eso se hizo en Washington, ¿no?, en un salón en Washington, y tal vez del CAN, y tal vez desconociendo un poco todo este proceso de reivindicación social y el éxodo que ha tenido los pueblos indígenas y que han sido las principales víctimas de la violencia en Colombia. Los pueblos indígenas hacen parte del 12% de la población desplazada de Colombia, que no es poco, y en este momento con el decreto 4633, que es para víctimas indígenas, solamente en el último COMPES colocó el 0.5% para las víctimas, ¿sí?, para los pueblos indígenas en reparaciones colectivas. Es decir, que no hay ningún tipo de equilibrio entre cuántas víctimas existen y cómo está respondiendo el Estado a partir de las leyes que están directamente involucradas con los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con estos indígenas que viven en las ciudades? Entonces, podemos caracterizarlos de varias maneras. Hay indígenas de primera, segunda y tercera generación, que no nacieron en sus territorios, que nacieron en zonas urbanas y que no tienen
una disposición de regresar a sus territorios de origen. ¿Sí? Eso es una característica de pueblos indígenas. Aquí en Leticia lo vemos, dicen nosotros no vamos a regresar a los corregimientos, nosotros queremos seguir viviendo en el casco urbano, ya nos reivindicamos como indígenas, pero vamos a permanecer en el casco urbano o en la urbe o en Bogotá también. Existe un buen número de indígenas desplazados desde diferentes rincones del país. Hay indígenas de primera generación que llegan a Bogotá o a las capitales, a Leticia, y no quieren regresar a su territorio por X o Y motivo también. O sea, no están pensando en un retorno a sus territorios. En el caso del desplazamiento forzado, la principal demanda que tienen los pueblos indígenas es el retorno al territorio. En este caso sí se quiere regresar al territorio. Existen también pueblos indígenas que son proclives a organizarse, ¿cierto?, en figuras de autoridad y de gobierno, y esta es la génesis de la constitución de los cabildos urbanos. ¿Sí? O sea, los cabildos urbanos no se constituyen porque sí, sino que viene también de una tradición de gobierno, de organización, que las personas que se desplazaron hacia las ciudades empiezan a construir en estos espacios. Otros por razones culturales, de cantidad o de seguridad, permanecen en una situación de franca invisibilidad. Hay muchos indígenas. Aquí en Leticia mismo hay una diversidad inmensa de pueblos indígenas que ellos prefieren no hacer parte de ningún tipo de organización ni visibilizarse, sino simplemente pues tratar de mimetizarse en contexto urbano. La presencia estacional o temporal, pero recurrente, como lo comentaba, por ejemplo, los líderes indígenas, muchos que vienen de corregimientos acá a Leticia, son los líderes, pero se la pasan 7 meses en Leticia y 4 en territorio, ¿no? Porque vienen a reclamar sus transferencias. Entonces, ellos terminan siendo más urbanos que de sus propios territorios. Y los vínculos de intercambio con los territorios y las comunidades de origen son muy variables. Sobre eso hay unas tesis, aquí la Universidad Nacional las ha hecho, especialmente el tráfico de comida, el tráfico de mambe, el tráfico de especies que son prioritarias para los pueblos indígenas o para algunas personas en las capitales, crea unas relaciones y unas dinámicas muy fuertes entre el territorio y las capitales o las zonas urbanas, y eso también pues ya se ha empezado a estudiar y a visibilizar, y es muy importante porque hay una relación directa con el territorio de origen. Entonces, estas identidades de indígenas en contexto de ciudad se ven enfrentadas a unos retos y a unos nuevos contextos, ¿no? Básicamente lo que planteaba Renato, que es la fuerte interculturalidad que se vive en las ciudades, ¿no? La exposición a otras influencias y especialmente la carencia de territorio, que este es el punto con el que yo me quiero centrar. En la ciudad no hay cómo acceder a ese territorio, que es el eslogan indígena de los años 80, dice: indio sin territorio no es indio, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que también empezar a deconstruir y avanzar en esto. Esas transformaciones traen pues una debilidad especial en contextos urbanos, que son las relaciones de parentesco. Los antropólogos pues pueden dar fe de eso, se van difuminando, hay una mezcla pues con otros pueblos indígenas o no indígenas, el debilitamiento profundo también del idioma ancestral por cuestiones de educación, ¿sí? La educación oficial y la misma educación que se da en la casa y las relaciones que tienen los pequeños con sus pares, y la cultura material también es algo que se va debilitando en contextos urbanos. Sin embargo, lo que hemos visto desde hace 20 años es que estas personas logran refundar sus planes de vida y mecanismos de construcción y afirmación de la identidad. Entonces, algunos retos para la construcción histórica y la afirmación de la identidad que tenemos en las ciudades en que está la gran dispersión, la atomización y la complejidad de las relaciones sociales que implica estar fuera de los territorios, y la coexistencia con la interculturalidad. Bueno, esa es como una caracterización muy breve. Ahora vamos a pasar como algunas consideraciones de carácter jurídica con relación a los pueblos urbanos y a los indígenas urbanos. En la legislación nacional en Colombia e internacional, lo que tiene que ver con el Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos, nunca se han referido a la cuestión directamente de pueblos urbanos. O sea, no hay una referencia directa hacia ellos.
En cambio, en la jurisprudencia colombiana, en reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional se ha referido a los conceptos de autonomía, autodeterminación, autorreconocimiento y considera que no hay razón para creer que no se deban ser considerados parte integral de los pueblos indígenas. Es decir, tampoco se opone o tampoco contradice que los indígenas que están en las urbes no son indígenas ni hay ningún tipo de contraposición. Un impulso muy fuerte que ayudó a visibilizar la situación de los pueblos indígenas en zonas urbanas definitivamente fue la sentencia T025 de la Corte Constitucional y especialmente su auto 004, porque la sentencia está dirigida especialmente a indígenas en estado de desprotección y desplazamiento forzado. Y por lo general los indígenas que están en estado de desplazamiento forzado pues llegan a las ciudades. Y hacia esas personas es que va dirigida especialmente esta sentencia de protección. Entonces, esto ayudó a visibilizar también las características que tienen los pueblos indígenas. Bueno, por lo tanto, los pueblos indígenas urbanos son destinatarios del Convenio 169 de la OIT y de la Constitución Política de Colombia. Entonces, ya tenemos un marco grande, fuerte, de protección hacia los pueblos indígenas urbanos. Vamos entonces muy rápidamente. Lo que tiene que ver con el autorreconocimiento en Colombia es la manifestación, la inscripción y pertenencia a un pueblo indígena en particular por las personas individualmente vistas. Esto quiere decir que si yo me reconozco como indígena, no hay nadie que pueda decirme a mí que yo no soy indígena. ¿Sí? Ese es el primer punto de autorreconocimiento. ¿Sí? Yo soy indígena, yo soy Vitoto. ¿Quién de ustedes me va a decir que yo no soy Vitoto? Bueno. El segundo punto compete a la conciencia de identidad y la capacidad autónoma de cada colectividad que se regula a sí misma. Es decir, que el segundo punto del autorreconocimiento significa que es mi colectividad la que me reconoce a mí como indígena. ¿Sí? Y ellos a partir de su autonomía, de su autodeterminación también, definen si yo hago parte de su colectividad y me reconocen a mí. En ese sentido, yo hago parte de esa colectividad también. Esos son como los dos puntos iniciales de análisis para poderse reconocer como indígena. Aquí en Colombia no existen esos criterios raciales, ¿sí? Del siglo antepasado, o de otros países que creo que en Ecuador eso en el último censo se hizo, ¿no? No son de corte racial, ni estereotipados, ni esencializados. Aquí también hemos tenido un buen número de ONGs que les encanta los indios con flecha y taparrabo, ¿no? Eso también es algo que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿no? La existencia de pueblos nosotros indígenas no es incompatible con la vida en la ciudad, básicamente. Y otro asunto, este es el primer punto, otro asunto es ya configurar colectividades o comunidades susceptibles de reconocimiento y garantía de derechos colectivos. Es decir, reconocer cabildos urbanos, por ejemplo. Esa es otra cuestión muy diferente, porque eso tiene que ver ya con el diseño de políticas públicas y de la intervención en el Estado. ¿Sí? Ese ya es el otro punto. Bueno, vamos ya empezando a saltar, ¿sí? Entonces, vamos por el concepto de comunidad indígena, que es lo que me interesa. La comunidad indígena es vista como un sujeto colectivo y por eso yo empezaba con eso. Nosotros no somos objetos de política, sino que somos sujetos colectivos, ¿sí? Y como sujetos colectivos, por lo general se entiende que nosotros estamos dotados de una identidad sustantiva. O sea, si somos un sujeto colectivo, por lo tanto, tenemos esos derechos colectivos. Eso es como la primera fase que tenemos. Estas comunidades son titulares de derechos fundamentales, es decir, derechos colectivos predicables solo a estas comunidades y no a las personas que son individualmente vistas. ¿Sí? Entonces, los derechos colectivos son para las comunidades y ahí viene la discusión entre si estos individuos que están en las urbes son sujetos de derecho colectivo. Esa es la discusión política y jurídica que nosotros tenemos en la actualidad. La propuesta o la inquietud que les voto a ustedes
es si en las ciudades pueden prosperar este tipo de colectividades, como por ejemplo los cabildos, y cuáles serían las condiciones para el ejercicio de estos derechos. ¿Sí? Ese es el debate que tenemos jurídico nosotros en la actualidad, y es lo que se está debatiendo en este momento en la mesa de concertación nacional. Entonces, la definición jurídica, por lo menos en Colombia, no ha establecido que la identidad está asociada a un contexto definido. Ya hablamos del convenio 169, que se cuida muchísimo de estereotipar qué es ser indígena. ¿Sí? Lo plantea el convenio 169 diciendo que un indígena son aquellos que tienen descendencia o son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en regiones mucho antes pues, de las constituciones actuales y las fronteras y los estados, los que tienen conservación total o parcial de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y una conciencia y identidad. No dice nada más. No habla, por ejemplo, del concepto de territorio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro punto también de análisis. 0 minutos. Es el debate de derechos. La mayoría de los derechos están asociados a las realidades fácticas. Esto quiere decir que la existencia de configuraciones colectivas o comunitarias relacionadas con sus territorios, con un sitio o un lugar. Pero eso es un análisis, como les comentaba usted, un análisis blando de los derechos colectivos, porque nosotros podemos pensar en derechos colectivos. Esos son derechos colectivos en sitio, pero también existen unos derechos colectivos que están por fuera de la relación con la territorialidad. Los derechos en sitio son la existencia de un territorio o ámbitos territoriales, por ejemplo, la jurisdicción especial indígena, la propiedad colectiva de la tierra, la consulta previa, que es otro concepto que la consulta previa también hace parte de un análisis blando, que es lo que tiene que ver con la participación y la gobernanza. Nosotros hablamos de autodeterminación, ¿cierto? De una consulta previa, libre e informada, pero con consentimiento, ¿sí? Entonces ahí son cuestiones que tenemos que ir decantando. Pero existe también un análisis a lo que hemos llegado nosotros, es que hay unos derechos colectivos no territorializados, y esos derechos colectivos no territorializados, es decir, que no solamente pertenecen a una comunidad que está en un cabildo, son aquellos derechos colectivos como la identidad y una cultura propia, la reparación, el gobierno propio, el reconocimiento y la igualdad por la vida de los derechos de las acciones afirmativas. Entonces, lo que decimos aquí es que sí hay unos derechos colectivos que también pueden proteger a las personas en zonas de ciudad. La Corte Constitucional, para terminar, dice que estableció, esto es una sentencia, la T792 de 2012, un caso sobre un cabildo en Tunja, dice que la capacidad de autogobierno de un grupo de personas autorreconocidas como indígenas no está necesariamente atada a un territorio, sino la capacidad real y efectiva de hacerlo. En la sentencia T de la Corte Constitucional 103 de 2009 concluyó que el hecho que un sujeto indígena está por fuera de su territorio tradicional no implica que haya perdido su identidad étnica y cultural, e invita a que se valore su identidad real y no solo su conexión directa con el territorio. ¿Sí? Es decir, que los miembros de un pueblo indígena tienen derecho a que el Estado, en sus diferentes niveles, les reconozca, les otorgue un trato diferenciado y en general proveen las medidas necesarias que garanticen su existencia étnica y cultural. Bueno, quedé por la mitad, falta el proceso, pero